Muy bien, en esta primera parte del libro como tal, sobre la celebración del misterio, habla como tal sobre la Pascua, el centro del misterio cristiano y del año litúrgico. Recordemos que el misterio pascual es un acontecimiento absolutamente singular, pues los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por la historia. En cambio, el misterio pascual de Cristo es ciertamente un hecho real y sucedido en la historia, pero no absorbido por ella y regalado a la condición del hecho pasado. Al contrario, es una realidad siempre presente y actual, dado que al destruir la muerte con su muerte y restaurar la vida con su resurrección, Cristo hizo posible que todo lo que Él hizo y padeció por los hombres participaran de la eternidad divina, dominada todos los tiempos en ellos, pues se mantenga permanente y a ellos atraiga hacia sí. Por consiguiente, el misterio pascual o la Pascua cristiana es, según esto, el centro en torno al cual gira todo el año litúrgico, todas y cada una de sus partes, de modo separado y conjuntamente, son celebraciones de la Pascua y participan de su vertiente cultural y santificadora. De igual importancia, recordemos que la Pascua en la historia, en su visión en conjunto, hay algunos autores que concuerdan en afirmar que la Pascua anual es la institución cristiana más antigua después del domingo, y es opinión común que su nacimiento depende del Pesha, prescrita por la ley, por los judíos, aunque su finalidad sea distinta, ya que celebra solamente la muerte y resurrección de Cristo. En cuanto a la antigüedad, no pocos sostienen que la praxis cuartodécima, celebrar la Pascua el día de la pasión del Señor, es la más primitiva y se remonta a los apóstoles. Sin embargo, otros piensan que originariamente solo se celebró la Pascua semanal o domingo y que durante el siglo segundo, cuando nace la celebración anual, ya sea en su versión cuartodécima o en su versión dominical. Por otro lado, pues tenemos que la cuaresma, en el término del latín cuadragésima, 40, que en su origen era el tiempo en que muchos cristianos pues ayunaban voluntariamente durante algunos días. Así se convirtió en el tiempo en que los catecúmenos se preparaban para el bautismo y los penitentes para la reconciliación. Pasó luego a ser para toda la iglesia el tiempo de la conversión y de la meditación de la palabra de Dios, el tiempo en que vuelven a contemplarse los grandes símbolos del bautismo evocados a menudo por los evangelios. La cuaresma es tiempo de conversión y tiempo para experimentar con más intensidad la misericordia de Dios. Es tiempo especial para dejarse misericordiar por como Dios, como dijo un día el Papa Francisco, para desde ahí misericordiar con el prójimo. En realidad, la conversión no es fruto de la sola ascesis personal, sino sobre todo de la acción de Dios, quien, por su Espíritu, realiza en nosotros el verdadero cambio del corazón. La penitencia en sus diversas expresiones es respuesta amorosa y agradecida al amor incondicional de Dios que en Jesús nos ha regenerado para una nueva vida. Entremos entonces al tema del triduo pascual. Aquí vamos a presentar algunos aspectos históricos y algunas características principales de las celebraciones que lo conforman. En primer lugar, entonces tenemos que esto se celebraba desde los primeros siglos de la iglesia. En el siglo segundo, pues ya se testimonian algunas celebraciones, especialmente es el viernes de pasión, el sábado de descenso a los infiernos y el domingo que recuerda la resurrección. Así lo presenta San Ambrosio, también San Agustín y Orígenes. Luego, hacia el siglo IV,
a, a estos 3 días se une, digamos, el Jueves Santo con la institución de la Santa Eucaristía. Luego, entonces, se dan algunas modificaciones como en el siglo XII, en la que se empieza a celebrar la vigilia pascual en la mañana. Entonces como que no había una correspondencia entre el momento en el que se celebraba y lo que presentaban los textos. Más adelante, Pío XII corrige esto y pide que esa cena del Señor no se celebre antes de las 5 ni después de las 8 de la noche. ¿Qué recordamos en este misterio del Tríodo Pascual? Todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Entonces, pues, este es como el misterio central, misterio culmen y pues digamos la base y motivo de nuestra fe, donde pues meditamos, contemplamos esa obra que Cristo realizó en obediencia a su Padre. Algunas características muy básicas de cada una de estas celebraciones. Respecto el Viernes Santo, respecto al Jueves Santo, entonces ya se instituye como tal en el siglo VII. Antes se tenía el lavatorio de los pies de una manera, digamos, externa, luego se incluye y también tenemos que hacia el siglo XIII y el siglo XV se empieza a tener la costumbre de trasladar de forma solemne las sagradas especies a un sagrario provisional. Esto con el fin de ser adoradas. Entonces como que ahí ya encontramos el momento en el que se empieza a realizar el tradicional altar de Jueves Santo. Hubo algunas reformas más adelante, entre las cuales cambian algunos textos de la misa que realzan como ese misterio propio de la institución de la cena, y el lavatorio de los pies se incluye. Este tiene lugar después de la homilía y también pues se pide a los fieles que haya un tiempo para adoración en la noche, según las costumbres y circunstancias del lugar, el cual pues tiene que ser de forma, digamos, sobria, porque ya ha comenzado la pasión del Señor. Y pues tampoco se recomienda que sea más allá de la medianoche. Ahora pasemos al Viernes Santo. Entonces en el Viernes Santo también hay algunos testimonios en los primeros siglos. De acuerdo con San Justino, se tenía una celebración de la palabra. Y más adelante, por influjo de la liturgia jerosolimitana, desde el siglo IV se empiezan a exponer y se expone y se adora la Santa Cruz. En Roma entonces se tiene la práctica, se empezó a tener la práctica de que había una procesión y adoración de la cruz antes de la liturgia de la palabra. Ya hacia el siglo VII se tiene la costumbre de que no se recibía la comunión para no interrumpir el ayuno prepascual. Pero luego esto, digamos, se retoma y todos, digamos, pueden recibir la comunión como lo hacemos en la actualidad. Algunas características de esta celebración de forma general. Lo que conmemoramos en el Viernes Santo es el nacimiento de la iglesia a partir del costado de Cristo en la cruz. Y la iglesia celebra ese nacimiento e intercede por la salvación del mundo, a la vez que medita la pasión de su Señor y esposa y adora su Santa Cruz.
aunque habían algunos que pedían que se pudiera celebrar la misa en el Viernes Santo, luego esto, digamos, no se realiza, se mantiene, digamos, la adoración de la cruz, esa celebración sobria, pero se tiene muy presente ese misterio del sacrificio de Cristo. Básicamente, en cuanto que es el único que da plenitud y sobrepasa todos los demás sacrificios, en cuanto que es el don del mismo Dios Padre que entrega a su Hijo para salvar al mundo, y en cuanto que es la ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre, que libremente y por amor ofrece su vida al Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Entonces esta liturgia en el Viernes Santo se compone de la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la comunión. Pues también básicamente se tiene un momento de oraciones solemnes, que esto va después de las lecturas. La adoración de la cruz, pues esta tiene pues una importancia central y que pues, se introduce a partir del siglo VII en Roma. Luego se tiene el momento de antes se tiene después de eso la liturgia de la palabra, y después de la liturgia de la palabra las oraciones solemnes. En estas oraciones pues digamos que se incluyen como 10 oraciones, esto de acuerdo con el sacramentario gelasiano, y conserva la forma primitiva de la oración de los fieles de la Iglesia de Roma. Entonces consiste en una invitación a orar por una intención concreta, un breve silencio y una oración de petición. Luego de esa adoración de la cruz, entonces tiene lugar la comunión. Entonces, básicamente es eso, y se celebra después del mediodía. Pasamos ahora al sábado santo. Es el momento de recogimiento en el cual los fieles permanecen al lado del sepulcro, ¿sí? En su forma, digamos, simbólica de contemplación, de piedad y de recogimiento, meditando en ese misterio de la pasión, muerte y descenso a los infiernos, y esperando en la oración y el ayuno su resurrección. Esto pues también está presente en algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica. En este día pues digamos no se celebra la Eucaristía, y a menos de que solamente haya la comunión en forma de viático. Y por algunas circunstancias se celebran los de la penitencia y la unción de los enfermos. Son los únicos que, digamos, se podrían realizar el sábado santo. Ya pasando a la vigilia pascual, entonces pues es la que se realiza en una vigilia nocturna. Tal como dije al principio de esta presentación, al principio en algún momento se pasó a la mañana, y luego esto se corrigió. Entonces, pues tiene 4 partes: la liturgia de la luz, la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y la liturgia eucarística. Entonces, en la liturgia de la luz tenemos la bendición del fuego. Este rito es el de Cristo luz por su resurrección. En la bendición del cirio, el cirio encendido simboliza a Cristo, luz del mundo que por su resurrección disipa las tinieblas del corazón y del espíritu. Hay también una serie de gestos que se realizan en el cirio,
que tienen pues un significado y una belleza grande. Se tiene la cruz y eso representa la dimensión humana de Cristo, pues es la muerte. Se tiene el alfa y la omega, que es el señorío de Cristo sobre la historia, desde el principio hasta el fin. Se tienen los números del año vigente, pues marca el tiempo transcurrido desde el primer suceso pascual. Los 5 puntos, en algunas partes dice 5 granos de incienso, pero pues esas son las 5 llagas que se le ponen, digamos, los clavos, son las llagas del resucitado. Entonces, cuando se tiene ya el cirio encendido, todo en su conjunto, con el fuego nuevo, que es el fuego que se prepara, representa la nube del Éxodo y el cuerpo glorioso de Cristo. Ya luego pasamos a la procesión y es como el acontecimiento en el que los israelitas fueron guiados durante la noche por una columna de fuego. Los cristianos siguen a Cristo, que los ilumina con la luz de su resurrección en el éxodo de su vida hacia la patria definitiva. Ya para finalizar, se tiene el pregón pascual. Entonces, dice que este texto se remonta a San Ambrosio y pues es una pieza, pues una composición bien especial, es muy, muy hermosa. Aquí se tiene 3 bloques: la Pascua de la Antigua Alianza, una súplica de bendición sobre Sirio, con referencia a la resurrección en las imágenes de la llama y de la cera, y las oraciones por la iglesia y la paz del mundo. Concluida la liturgia de la luz, continúa la liturgia de la palabra. Esta se compone de 7 lecturas del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Los temas que presentan las lecturas son la creación y el tipo de la nueva creación realizada por la muerte y resurrección de Cristo, el sacrificio de Abraham y el tipo de sacrificio de Cristo que sella la nueva y definitiva alianza, el paso del Mar Rojo, que es como una forma del bautismo, una imagen del bautismo, la nueva Jerusalén, la salvación gratuita y universal, fuente de la sabiduría, entre otros. Entonces es algo bastante rico en significado y en imágenes y en la historia misma del pueblo de Israel. Terminada la liturgia de la palabra, sigue la liturgia bautismal. En el principio, este era el momento más propicio para la iniciación de los neófitos, de los nuevos miembros de la iglesia. Después, cuando se introdujo el bautismo de niños, esto se pausó, pero ya luego se retomó. Pío XII la restaura a partir del Vaticano II. Y aunque no siempre, y a veces lo que usualmente nosotros vemos, no siempre se realice el bautismo, se tienen pues 2 elementos importantes, que es la bendición del agua, y se desarrolla ampliamente la teología de este elemento en la economía salvífica, y la renovación de las promesas bautismales, que pues testimonia y reaviva la conciencia de que el bautismo es una realidad que no está atada a un solo momento, sino que abarca toda la existencia cristiana. Entonces es un momento bien particular para revivir y como reconcientizarnos de nuestra condición de bautizados y de nuestro bautismo. Siguiente a ello está la liturgia eucarística. Entonces, pues es la cumbre de la vigilia
y por tanto de alguna manera la cumbre del triduo pascual. Es el sacramento por excelencia y es la memoria objetiva del sacrificio de la cruz. Entonces, ya hemos visto los aspectos principales y pasamos al siguiente tema. Recordando el papel protagónico que tiene la Pascua dentro de la liturgia, nos encontramos en este apartado con la cincuentena, un mismo cuerpo en el que se nos expresa dentro de la historia cómo nace la octava de Pascua, la fiesta de la Ascensión y la fiesta de Pentecostés como una unidad. Esta cincuentena fue vista durante más de 2 siglos como una única unidad teológico-celebrativa. En cuanto a esos 50 días desde la inauguración de la Pascua hasta la conclusión de la misma, eran vistas como un único mismo día celebrativo, festivo. Esta unidad se fue quebrando un poco en el siglo V cuando se introduce, por ejemplo, la octava de Pascua, la celebración de la Ascensión, la celebración de Pentecostés, porque cada una al tener su liturgia eran vistas como celebraciones independientes. Y aún más, en el siglo VII y VIII, con la introducción de la octava de Pentecostés, las letanías, los ayunos, se nota más que esta unidad se comienza a quebrar un poco. Actualmente se ha intentado recuperar litúrgicamente esta unidad en cuanto, por ejemplo, la exclusión de la octava de Pentecostés, el desplazamiento del ayuno y las letanías para otras fechas, pero ante todo por la concepción de la Pascua como una unidad mistérica, es decir, que comienza con la gloriosa resurrección de Cristo aquel domingo pascual y que todas las demás celebraciones hacen parte de esta misma unidad hasta llegar a la fiesta de Pentecostés, efusión de ese espíritu, pues que se prolonga y se hace presente dentro de la Iglesia. De allí radican las líneas teológicas de la Pascua. En principio, como unidad, esta unidad mistérica, a pesar de que el domingo pascual es considerado las fiestas de las fiestas, las demás celebraciones, la octava de Pascua, la Ascensión, Pentecostés, pues revocan esa gloriosa resurrección de Cristo y es una celebración que tiene su propia liturgia, pero en unidad con las demás liturgias celebrativas desde la resurrección de Cristo. Por otro lado, está esa parte eclesiológica, porque quien celebra esa Pascua es la Iglesia, y eso le da un carácter como esposa de Cristo, un carácter indeleble dentro de la Iglesia, pues ella es quien celebra aquella Pascua. Este impulso de unidad mistérica, pascual, que es celebrada por la Iglesia como esposa de Cristo, no está dividida o fragmentada en distintas celebraciones, sino que componen una misma. Por ejemplo, la Ascensión no se puede desprender de la resurrección, ni siquiera de la encarnación, porque aquel que procede del Padre retorna al Padre. Entonces es una unidad celebrativa que tiene su finalización en Pentecostés. Es decir, aquella Pascua, aquella unidad tiene su plenitud con la efusión del Espíritu, que impulsa a la Iglesia a seguir celebrando, a seguir haciendo el memorial de una Pascua que no pasa, una Pascua perenne.